El precio del papel aumenta mes a mes, también el de los libros. El futuro es incierto y sin dudas hay muchísimos otros problemas sociales y económicos de mayor importancia por delante. En este contexto nos alegra saber que la historieta sigue dando batallas. Y porque, como celebramos cada vez que una editorial argentina de historieta anuncia un nuevo título, es que este episodio de Loco Rabia Podcast se lo dedicaremos a los libros de nuestra editorial que están saliendo ahora mismo. Celiaquía y Confusión de Cine, La Gran Estaca de Tony Gannem, el quinto tomo de la colección Aquí Mismo que coordina el profesor José Hugo Goicoechea y Baret, el vecindario perdido de Alejandro Farías y Tiana. Cine es el nombre artístico de una talentosa artista recibida de diseñadora gráfica en FADUBA y que se destaca en las ramas del dibujo y la pintura, teniendo en su haber los siguientes libros: Amarga, del 2018 de Barro Editora, Apocalipsis Mientras Tanto, del 2021 de Barro Editora y Profiteroles, del 2022 de Aguará Guazú Editora. Loco Rabia edita en papel Celiaquía y Confusión, un libro de humor gráfico y mucho más. Hola, soy Cine. Celiaquía y Confusión surge el día que yo salgo del consultorio después de enterarme de que me había dado positivo, recontra positivo, el análisis de sangre para celiaquía. Y caminando hacia mi casa me dije, necesito poder reírme de esto, necesito contarlo en una historieta. Para mí poder volcar en una historieta en todo el proceso que estaba haciendo era una forma de por un lado ordenar todos esos cambios y toda esa información nueva que tenía que incorporar en mi vida de ahora en adelante. Y también una forma amigable de acercar esta información a personas que no lo padecen y que ignoran completamente cómo se vive con celiaquía, porque creo que hay mucho contenido en internet y en las redes, pero una persona que no lo padece o que no tiene a alguien cercano que tiene celiaquía no se va a sentar a leer eso, capaz no le interesa. Y la historieta es una forma capaz un poco más atractiva para que alguien se interese en leer de forma breve y quizás con un poco de humor cómo es la vida diaria para una persona celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica que se desencadena por la ingestión de proteínas presentes en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, habitualmente llamadas gluten, afectando el intestino delgado de personas que están genéticamente predispuestas. Esto motiva que haya una alimentación muy estricta que respetar. Justamente el color que utiliza Cine en la tira cómica, en el libro, tiene que ver con esto. La decisión de trabajar con color en Celiaquía y Confusión, en primer lugar, tuvo que ver con que yo iba a publicar estas historietas en Instagram, en mi cuenta, y necesitaba que a simple vista pudieran distinguirse de las tiras que hablaban de otras temáticas. Yo trabajaba en blanco y negro y decidí aplicar el color en Celiaquía y Confusión para que uno se encontrara más rápido. Y por otro lado, elegí en un primer lugar una paleta ocre porque es un poco el color del trigo y de la cerveza. En ese momento estaba empezando a hacer el duelo porque no iba a volver a tomar cerveza nunca más en mi vida, y fue un poco una forma de decir, bueno, seguí siendo parte de mí. Después descubrí que hay cervezas sin gluten y que son ricas también y que se puede vivir sin birra, pero bueno, en ese primer momento cuando tomé esa decisión la tenía muy presente. Y después la paleta empezó a variar, empecé a incorporar otras tonalidades, un poco de magentas para algunas situaciones particulares. En primer lugar incorporé el magenta para momentos en donde podía haber gluten, entonces identificaba a esos personajes o esos elementos con colores más, o un rosado o un rojo. Y después para tiras que apuntaban más a lo fantasioso o a situaciones oníricas incorporé también el verde, entonces se empezó a desvirtuar la paleta. Empezó con un ocre y al final terminó un poco descontrolada. El libro, además de las tiras que Cine había publicado en Instagram, tiene material inédito. En el libro también incluí tiras en blanco y negro que tienen un dibujo mucho más simple y más rápido. Esas tiras pertenecen a un cuaderno, un diario, si se quiere, que yo llevaba conmigo cuando me iba de vacaciones o si iba a comer afuera a algún lugar. Y me ponía a dibujar ahí, por eso son dibujos medio deformes y están hechos así de forma muy sintética y en blanco y negro, porque son parte del diario. Celiaquía y Confusión es un libro de humor, pero también brinda información sobre la enfermedad y exhibe los obstáculos con los que se encuentran las personas que la sufren.
Mi intención con Celiaquía y Confusión en realidad nunca fue ser informativa, o sea, sí dar a conocer cómo cómo son los problemas cotidianos de una persona celíaca para el resto del mundo, pero no sustituir lo que es la información médica, porque me parece un poco peligroso eso. Hay mucha información en internet y no sabes a quién creerla y a quién no, y yo no quiero que confíen en mí, porque yo no soy nadie. O sea, yo en el proceso de hacer Celiaquía y Confusión, yo misma estaba aprendiendo sobre la enfermedad. Pero sí creo que puede pasar que haya gente que lo lea y se dé cuenta de que incluso cuando no tenés síntomas podés tener la enfermedad, de que la sintomatología es muy, pero muy variada. Hay muchas enfermedades asociadas con celiaquía que no tienen que ver con lo digestivo estrictamente, enfermedades de la piel, osteoporosis, complicaciones ginecológicas. Hay un montón de cosas que tienen que ver con celiaquía. Entonces creo que si sirve para que alguien preste atención y vaya al médico y consulte, buenísimo. Cine se encarga de repetir en sus redes sociales, y también lo hace en el libro, que no es especialista médica y que ante cuestiones puntuales es necesario ver a un profesional de la salud. Por eso quisimos saber si recibía muchas consultas sobre esta enfermedad. A algunas personas sí me hacen consultas específicas. Yo siempre les aclaro que no soy profesional de la salud, que puedo hablar desde mi experiencia, pero que vayan a una consulta médica porque yo no les puedo responder. Pero no son la mayoría. La mayoría en general lo que hace es contarme su experiencia, y la verdad es que hay cada relato que me deja helada, porque a veces no se puede creer la negligencia y la falta de respeto de los médicos. Yo tuve muchísima suerte de recibir mi diagnóstico de la forma en que lo recibí y en el tiempo en que lo recibí, sin llegar a complicaciones. Pero hay muchísima gente que me comparte su historia y es aterrador. Cine está también participando en un podcast que se llama ¿Qué dijo del gluten? Y que tiene como finalidad también hablar sobre la enfermedad. Les damos la bienvenida a ¿Qué dijo del gluten? Un podcast sin contaminación. ¿Qué dijo del gluten? Es un proyecto que surgió junto a Mica de Sin Gluten Porfa. Ella también es una activista celíaca de las redes. Y pensamos que podía ser interesante hacer un podcast que encarara la celiaquía desde un lugar más descontracturado, algo más parecido a una charla informal, y no tanto desde la medicina, porque ya existen otros podcasts de celiaquía que lo encaran desde ese lado. Pregunté en la heladería, todos estos mensajes son de la misma persona. Pregunté en la heladería si tenían helado sin gluten y me dicen, tengo sin azúcar y sin leche, ¿te sirve alguno de esos? Era tipo bingo, claramente no. Sí. Claramente esa heladería no está bien informada. No, y no compren. Así que bueno, como estas anécdotas, si ustedes también nos quieren mandar audios, sería genial que nos manden audios, nos divertiría mucho escucharlos también. Uh-huh. Porque no nos conocemos, sí. Ustedes nos conocen a nosotras, conocen la voz de Cine. Uh-huh. Nos gustaría ver del otro lado si existe gente, si hay alguien que nos esté escuchando. Queremos que la gente que está del otro lado escuche y se ría un rato y descomprima un poco la atención, porque la realidad es que la alimentación libre de gluten para las personas con celiaquía es muy estricta. Tenés que estar prestando atención a todos los detalles todo el tiempo para no contaminarte, y eso genera bastante estrés, genera ansiedad y genera mucha tensión, y el humor es una válvula de escape para estas cosas. Y poder reírnos de esto, creemos que nos ayuda anímicamente a nosotras y a quien sea que esté escuchando del otro lado, que también pueden participar, porque siempre los invitamos a que nos cuenten sus anécdotas y que se animen a participar en el podcast. Celiaquía y Confusión comienza su distribución en breve y estará participando en la feria Expo Celíaca, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el centro Costa Salguero, los pabellones 1 y 2 en la ciudad de Buenos Aires. Esto será con entrada libre y gratuita, y allí estará Cine presentando el libro que ahora comienza su andar. Y con el libro me gustaría llegar primero a personas que no padecen de celiaquía, para ver si se les despierta un poco la empatía y pueden entender lo difícil que es a veces estar de este lado y tener que decir no cuando te preparan un plato con mucho amor, pero no sabes si está hecho de forma correcta y con las precauciones requeridas. Para que entiendan también que los cuidados que tenemos no son exageraciones, realmente necesitamos tener precauciones por nuestra salud. Mi sueño en realidad es que de acá a 10 años este libro sea un documento histórico y la gente lo agarre y lo lea y diga, mirá cómo vivía la gente celíaca en 2023, cuando
todavía tenían que cuidarse de la contaminación cruzada. Qué bueno que ya erradicamos el gluten del planeta y no tenemos estos problemas. Ese es mi sueño. Hola, mi nombre es Tony Ganem, soy ilustrador, diseñador gráfico e historietista y mi libro es La Gran Estaca. Bueno, la idea de La Gran Estaca surge, como muchas ideas surgen para los dibujantes, con un boceto en un cuaderno. Yo en esa época iba a diferentes cafés de la ciudad, hace 5 o 6 años atrás, con mi cartuchera, mi cuaderno, y me ponía a dibujar. En un momento hice el boceto de una oveja con tiradores, corbata, vestida como en los años 40, 50, porque siempre me interesó cómo vestía la gente en esa época. Y dejé ahí el dibujo. En un momento me imaginé que sea una historia, que esa oveja sea protagonista de una historia más noir, que sea un detective, un investigador o algo por el estilo. Y también tenía en ese mismo cuaderno muchos bocetos de robots, o sea, lo opuesto, robots y máquinas y cosas así. Dije, ¿por qué no puedo hacer convivir las dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, pero que me parecía llamativo, que puedan convivir, una especie de retrofuturismo, y que esa oveja pilotee alguno de esos robots y qué podía pasar con eso? Y la empecé, primero, bueno, el germen de la historia fue un poco eso. Después decidí que sea una historia más coral y la fui estructurando mejor una vez que decidí presentarla en Francia para una beca en Angoulême, que es como la capital del cómic europeo, es una ciudad de Francia. Ahí ellos, si te aceptan el proyecto que presentas de cómic, te dan un estudio en la Maison des Auteurs, que es la casa de los autores, y un departamento para que vivas ahí mientras vas desarrollando el proyecto. Yo había intentado entrar a la Maison unos años antes y me habían rechazado un proyecto que presenté, y esta vez decidí presentarlo mejor. Entonces decidí estructurar la historia de mejor manera, agregando más personajes y haciéndola mucho más coral, porque también me interesa mucho más el tema del héroe colectivo que la cosa más individual. Y bueno, lo presenté mostrando todos los personajes que estaban involucrados en la historia. La idea era que suceda en los años 50, 40, 50. Ellos también le prestaban mucha atención a los trabajos que tenían una impronta como muy propia de cada país, porque hay gente de todos los países que presenta sus proyectos ahí, y valoran mucho eso también, que tenga como una idea muy propia del lugar de donde viene el autor. Y bueno, mi idea fue hacerlo en Buenos Aires en los años 50, que fue una década muy complicada para nuestro país. Yo nací en Buenos Aires y vivo en Buenos Aires y la amo, entonces me resultó mucho más fácil también buscar las locaciones y demás. Y bueno, y así la desarrollé para presentar el proyecto para que me lo acepten. Mi mujer también me ayudó muchísimo porque ella fue profesora de guión y me ayudó a conformar los personajes, darles un sentido más profundo, hacerlos bastante más sólidos y poder colocarlos en la historia, pues son 6 personajes que están conviviendo constantemente. Así que lo presenté, me lo aceptaron y estuve desarrollando las primeras 60 páginas allá durante un poco más de 2 meses. Tony Ganem es diseñador gráfico, recibido en la Universidad de Buenos Aires y también ilustrador. Tiene una larga trayectoria laburando con grandes empresas y muchos de sus trabajos fueron publicados en Inglaterra, España, México, Estados Unidos, Corea y Austria. En 2007 obtuvo el primer puesto en el concurso Hora Fierro, o Estergel redibujado, de la revista Fierro. Y lo tenemos muy presente, además, por ser parte del colectivo Liga del Mal, con el que obtuvo 2 premios Trillo a Mejor Antología, en el 2015 y en el 2018. En esta, su primera novela gráfica, combina robots, monstruos e historia argentina. Bueno, el tema de monstruos y robots, ya, como dije, siempre me interesó dibujarlos y también yo soy mucho de consumir películas, series, cómics con esa temática. El contexto sí, lo terminé volcando, como dije antes, en los 50 en Buenos Aires, porque también fue
fue una década muy complicada y me parecía interesante trazar una especie de paralelismo. En un momento la historia iba a ser mucho más obvia y después, consultándolo con mucha gente, sobre todo también con dibujantes de allá, me dijeron que esté un poco más velado todo para que sea más interesante y no ser tan obvio en lo que estaba contando. Y bueno, eso también me ayudó a desarrollar la historia, porque ya teniendo una época y un lugar preciso de la historia, por un lado me facilitó algunas cosas y por otro lado me las complicó porque también tuve que hacer otro tipo de investigación para desarrollarla. La Gran Estaca tiene personajes muy bien desarrollados, con los que vamos a empatizar de inmediato. Tony nos cuenta sobre el proceso de creación de los mismos. Bueno, como dije, yo tenía más o menos pensado la historia cómo empezaba y cómo terminaba. Y Manu, mi mujer, también me ayudó mucho a desarrollar esos personajes. Y a crear la personalidad de cada uno, que teniendo eso como base más sólida, todo se hace mucho más fácil. Cuando tenés un personaje ya más definido, más estructurado, muchas veces en las situaciones que va viviendo a lo largo de la historia como que se cuentan solas porque ya sabes cómo va a reaccionar, qué tiene que hacer, cómo se mueve con respecto a los demás, y eso se hace todo muchísimo más fácil. La historia iba a ser mucho más corta en un principio. Iba a tener unas 60 páginas y terminó teniendo el triple porque decidí desarrollar más la historia de cada uno de los personajes para que se sepa de dónde vienen, cuáles son sus motivaciones y demás. Los personajes están un poco perdidos en su vida por diferentes motivos y como que encuentran una justificación a sus vidas en lo que sucede a lo largo del relato. Entonces, a medida que fue avanzando todo y ya sabiendo cómo era cada uno, cuáles eran sus puntos fuertes y sus puntos débiles, se me hizo mucho más fácil ir desarrollando la historia. Sí, la idea es que al ser una historia coral, los personajes se diferencian mucho entre sí, porque no tiene mucho sentido que dos personajes tengan personalidades similares, porque no tienen razón de ser en la historia. Entonces traté de hacerlo lo más diferentes posibles. Todos tienen un poco de mí, como puede decir cualquier autor de sus personajes. Algunos tienen más, otros menos. Y también tienen de mucha gente que conozco, conocidos, amigos, familiares. Hay de todo, incluso hay nombres que se refieren a gente que conozco y demás. Pero bueno, eso, la idea era que sean muy diferentes y que son personajes que en sus vidas la están pasando mal por algún motivo muy diferente a los demás y que convergen y encuentran una justificación a sus vidas en lo que sucede en la historia. También a medida que se iba agrandando el equipo se hacía más complicado encontrar diferencias entre ellos porque a más personajes más difícil que se diferencien también y más difícil que cada uno tenga una impronta propia y tenga una justificación en la historia. Pero bueno, intenté mantener un equilibrio entre todas las personalidades y todo lo que va pasando. También al ser tan diferentes entre sí, te facilita las cosas por el lado humorístico quizás, porque en diferentes situaciones, al ser tan diferentes, te da lugar a que choquen entre sí y bueno, y se generen confusiones y demás que le dan un toque humorístico y descomprimen un poco la historia. El argumento de La Gran Estaca sucede en un Buenos Aires de la década del 50 y el contexto que rodea a los protagonistas tiene un paralelismo con la historia de los argentinos y muchos de los hechos que acontecieron en esos años. Y no es algo que esté como mero decorado, sino que tiene mucha importancia en la historia. Sí, conocer nuestro pasado me parece súper importante. Parece algo remanido, pero la historia se repite y conociendo nuestro pasado evitamos errores a futuro, eso seguro. No creo que todas las historias tengan por qué contar algo del pasado de nuestra historia, ni mucho menos. Pero sí está bueno que los que lo hacen también acerquen a mucha gente que no vivió esas épocas, que las acerque y les cuente lo que sucedió y lo haga de una forma quizás un poco más entretenida de lo que puede ser la historia más dura, que capaz hay mucha gente a la que no le interesa. Sí considero que las obras que están basadas en hechos pasados quizás
traigan opiniones más diversas por parte del público que una obra 100% ficticia. Pero bueno, es parte del juego también eso, ¿no? Que algunos te terminen puteando y otros les termine gustando lo que haces. Fueron varios años de trabajo para concretar el libro, parirlo, pero también dejarlo hacer su camino, todo al mismo instante. La Gran Estaca comienza también su distribución tras una preventa mega exitosa que demuestra el cariño que el público tiene con Tony Gannem y el lugar que ocupa él en la actual historieta argentina. Y lo que más me gustó, parece obvio, pero es el camino, es todo lo que viví durante estos 5 o 6 años, la gente que conocí, las experiencias que tuve, las puertas que me abrió a hacer el libro. Todo eso fue increíble. Una vez que tengo el libro en mis manos, es una alegría enorme, pero por otro lado también hay cierta tristeza porque es como un fin de ciclo. Tuve como 6 años haciendo el libro y me pasó absolutamente de todo. Desde la gente que conocí allá en Francia, los intercambios que tuve, que fue increíble, fueron unos meses alucinantes, hasta cosas que pasaron acá con la pandemia, seres queridos que perdí, gente que apareció en mi vida. Fue alucinante y es un ciclo que se cierra. Tengo cierta tristeza por eso, pero también tengo ganas de empezar otras cosas, porque es un poco desgastante que una obra te ocupe tantos años de tu vida y que estés siempre ahí flotando y nunca termines de bajarla y nunca la termines, justamente. Hola, soy Alejandro Farías, guionista de Barret y de algunos otros libros más. Recuerdo muy bien, en verdad, cómo nació Barret. Tardamos muchos años en hacerlo, pero básicamente creo que nació de una charla con Tiana cuando llevábamos unos libros a un concurso. Y yo creo que siempre, cuando era más chico, nos metíamos en las alcantarillas con los chicos y teníamos como con mis amigos. Y había una leyenda que podías hacerlo desde el Bajo de San Isidro hasta el río. Entonces un poco la idea fue eso. Unos chicos que se juegan ese desafío y lo que pasaba ahí, y así empieza la novela, digamos, y después, bueno, Tiana trajo la idea de que haya todos estos componentes, todos estos desechos, digamos, con vida, y bueno, fuimos armando el barrio y un poco la idea, pero originalmente la idea iba a ser para un concurso que había visto Tiana de dibujito animado, digamos. Y bueno, nació así, fue como, armamos primero como una sinopsis para cada capítulo y después cuando vimos que quizás era más complejo lo fuimos transformando en una historieta. A Alejandro Farías lo conocemos muy bien, no solo por ser uno de los fundadores y editores de Locorrabia, sino por su vasta trayectoria como guionista, con obras como Cambalache, la colección de adaptaciones Teatro en Viñetas, la obra narrativa Fragilidad, todas publicadas por esta casa editora, o la tan aclamada La vida está en otro lado, editada por Hotel de las Ideas. Tiana es diseñadora gráfica, autora de Arre e Inquilinos, 2 libros de humor gráfico del catálogo de Locorrabia, tiene un estilo muy propio y también es co-directora en Ediciones Invisible. Este es el primer trabajo juntos que ve la luz. Bueno, Barret es una chica de la que no sabemos mucho. Lo único que sabemos es que vive, su reino es el bajo tierra, digamos, el underground. Y bueno, vive ahí en las alcantarillas, entre barrios de desechos con vida. En lo que es con respecto a los personajes que hay en el libro, ahí creo que la batuta la tomó Tiana, donde fue ilustrando distintos personajes. Y cada personaje con sus características, y en base a eso lo fuimos desarrollando. A diferencia de otros libros que ha escrito, Barret fue una construcción conjunta, así lo cuenta Alejandro. En ella trajo como la idea de que haya una protagonista femenina fuerte, y bueno, fuimos trabajando muy en conjunto. La verdad que muchas de las ideas y de los chistes y sobre todo las pequeños argumentos de cada capítulo lo fuimos planteando entre los dos, mucho ella y menos yo, digamos. Es un trabajo donde mi rol de guionista fue más de co-guionista, y nada, la verdad que el gran mérito de la obra esta la tiene Tiana. La historia de Barret transcurre en un mundo subterráneo donde viven extrañas criaturas que son producto de los desechos humanos.
El escenario en el que se mueven los personajes tiene que ver en todo momento con el medio ambiente. Esta historieta, además de entretener, busca crear conciencia. Sí, a mí me encanta toda la parte de la conciencia ecológica, digamos, me parece que es algo que en mi generación no es natural, digamos, a mí me cuesta un huevo de estar como pendiente de eso y acordarme y dónde poner la basura y demás. Pero por suerte para la generación de mi hijo, por ejemplo, es re natural. Y bueno, y me parece que entender y mirarlos como personajes y entender que cada uno de estos desechos, cómo se comporta y demás, de una manera así bien fresca y divertida, está bueno. O sea, colabora mucho a entender de una manera dinámica los problemas, ¿no? La problemática que hay atrás. Barret, ¿termina acá? Le podemos adelantar que no, que hay mucho más de Farías y Tiana a futuro. A mí lo que más me gusta de Barret es las posibilidades que tiene acá en adelante, digamos, me parece que podemos hacer un millón de cosas con el mundo que creamos ahí, con ella. Bueno, todavía hay mucho por contar también, como de la primera base, pero nada, no, me parece que es un universo en el que podemos entrar y salir 1000 veces. Y sobre todo lo que más me gustó es, concretar una colaboración con Tiana, con la que tenemos una amistad hace muchos años, y a la que yo admiro muchísimo como humorista y como dibujante, así que nada, hacer algo con ella es un placer. La verdad que es un libro que nos costó un huevo, primero porque ella fue madre en su momento y ahí tuvo que frenar un poco la velocidad que veníamos. Después, cuando ella estaba en condiciones de seguir, yo tuve esos cambios de laburo y tuve como una crisis muy grande como guionista cuando cambié de trabajo, porque no encontraba tiempo, me costaba mucho meterme de vuelta en encontrar el tiempo para escribir, y así que yo también ahí como se lo colgué 2 años, y por suerte ahora todo se está volviendo a la normalidad, los tiempos, el trabajo en conjunto, así que nada, ya estamos encarando el tomo 2, y nada, es eso, la verdad que lo que más me gusta es encontrar como ese espacio para hacer algo con ella, y dejar que estos personajes sigan creciendo. Hola, soy José Hugo Goicoechea, coordinador de la colección aquí mismo, Grajeas de Historia Argentina en Historietas. Aquí mismo, como la palabra, el título lo indica, es una mirada regional localizada en el Pago de los Arroyos sur santafesino, que tiene como perspectiva generar ediciones de historia, traducir investigaciones científicas, académicas, en historietas, en grajeas como compactos, pequeñas dosis de problemáticas, más que para resolver o curar enfermedades, dosis de conflictos, de problemáticas, de nudos, que nos hagan reflexionar, nos movilicen y nos permitan pensar desde dónde hacemos la historia, cómo se proyecta esta historia en propuestas y proyectos políticos. Una historia que, traducida en historietas, allane el camino para que una vez que se lea nos sintamos parte de ella, nos identifiquemos con ficciones, con personajes, con documentos, y navegar sobre todo por experiencias marginadas, por situaciones olvidadas, y sujetos y personajes y biografías olvidadas, silenciadas por la historiografía oficial. Es una bitácora gráfica dibujada de historias del sur santafesino, que a través del recorrido por el territorio viajan por el Paraná, se extienden por las provincias, por la Liga de los Pueblos Libres, recorre tiempos, temporalidades y espacialidades diversas, convoca situaciones y fenómenos muy relegados por la historiografía, la Guerra del Paraguay, y vuelve a viajar recuperando sujetos históricos
populares, anónimos, historias que no enseñan en los colegios, que no están en las currículas y que permiten reflexionar con profundidad quiénes hicieron la historia, quiénes monopolizaron el poder de la historia, monopolizaron el poder de la Argentina. La colección Aquí Mismo tiene 4 tomos previos. El tomo 1, La Villa de la Constitución, con guión de Max Aguirre y dibujo de Marcos Vergara. El tomo 2, Santa Fe la Invencible, con guión de Rodolfo Santulo y dibujos también de Marcos Vergara. El tomo 3, La Civilización Bárbara, con guiones de César Carrizo y dibujos del propio César y Segundo Moyano. Y el tomo 4, El Grito de los Sin Tierra, que tuvo la colaboración de la Escuela Baroselli de la ciudad de Rosario con alumnos y profesores, incluyendo por supuesto a Carlos Baroselli. El tomo 5 es un tomo muy especial, es un cierre de ciclo. Toda la colección pone el acento en el siglo XIX, un siglo muy fundamental para comprender el presente argentino. Un tomo que a modo de bisagra empieza a dialogar con el siglo XX, con la actualidad. Es un tomo bisagra porque también cierra todo un proceso de trabajo y de exploración compartida, de investigaciones compartidas por investigadores. Es una colección que cierra con una participación integrada, diversa, de investigadores regionales y que a través de sus aportes pinta toda una nueva escena, una escena de diversidades, de complejidades, producto justamente de esa época, ¿no? De un fin de siglo y comienzo del XX, de una transición, una etapa de transición que, como generalmente sucede en la enseñanza de la historia, se soslaya. Son las transiciones las que permiten comprender con mejor fidelidad o mayor profundidad las etapas de la historia argentina. Las conocemos sin sus transiciones y son justamente las transiciones, por su complejidad, las que esclarecen los cambios de época, los cambios de sociedad, las transformaciones sociales. El tomo 5 es un claro ejemplo de cómo a lo largo del desarrollo de la colección es la historieta, es la ficción la que enhebra las investigaciones históricas. En los primeros tomos es el documento, es lo histórico, es el acontecimiento, el que se dibuja de alguna manera. Pero es aquí que la historieta enhebra, a través del magistral guión de Ernesto Parrilla, y enhebra las investigaciones y produce con ese entretejido guionado una integración regional, un viaje por los distintos pueblos del sur santafesino, pasando por diferentes épocas. Es un desafío inmenso que el guionista hizo, poniendo en centralidad la historieta en este caso, como una forma también de contar la historia y de incluir formas de ficción que se sostienen con el documento y con el análisis histórico. El nombre completo de este tomo es Conflictos y Cambios, historias entrelazadas en el pago de los arroyos, fines del siglo XIX y comienzos del XX. Con guión de quien les habla y dibujos, grandiosos dibujos de Adrián Montini Gauna, la ficción de Aquí Mismo 5 nos permite atravesar las últimas 4 décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX a través de 5 personajes. La historieta, guionada en base a los trabajos de investigación de los historiadores regionales, ocupa 64 de las 100 páginas del libro. El eje vertebrador del tomo 5, como trama que nos convoca a todos, es justamente la complejidad de las transiciones y son los conflictos. Las transiciones son muy conflictivas, son épocas donde no se tiene muy en claro las consecuencias de los cambios. Estamos hablando de fines del siglo XIX y comienzo del XX, donde se empieza a definir con claridad la inserción de la Argentina
como modelo agroexportador al mercado mundial. Y esa inserción impulsa un cambio paradigmático, ¿no?, en torno al paisaje de la Pampa, el paisaje de esa Argentina criolla, de esa Argentina india, de esa Argentina colonial, esas disputas del pasado que persiste, aún hoy en todo caso, pero que está muy latente en el siglo XIX, que viaja con la fundación de ciudades, con la instalación del ferrocarril, con la idea de modernidad y de progreso, frente a una sociedad que todavía no sabe muy bien el alcance, la dimensión, no dimensiona los efectos de ese progreso en torno a los estilos de trabajo, los vínculos con el Estado, la organización de los pueblos, la fundación de pueblos, las demandas y dificultades que surgen frente a esas transformaciones, la propiedad privada, ¿sí?, el trabajo y la producción, la mano de obra, el lugar de la mujer en el desarrollo de este siglo, una sociedad fuertemente patriarcal, el protagonismo de la mujer, la influencia de las ideologías europeas y cómo ciertas mujeres movilizan movimientos importantes en torno al surgimiento del anarquismo, la disputa sobre este Estado que se está haciendo fuerte, y bueno, y el surgimiento de los pueblos del sur santafesino con toda una impronta agropecuaria exportadora. El pilar es José Hugo Goicoechea, es el coordinador de la colección y quien transmite no solo los lineamientos, sino también la energía para que lo que es un trabajo amplio, con muchas personas laburando en el proceso, desde la redacción de los textos históricos hasta la concreción en papel del proyecto. Bueno, mi papel ha sido no tan relevante en este caso. Los historiadores entendieron con claridad el aporte que estaban haciendo. El coordinador, en mi caso, fue establecer la idea general. El guionista entramó esas historias y le dio una secuencia orgánica, secuencial, en el desarrollo del libro, de la publicación. Hay una línea, por supuesto, temporal, de fines del siglo XIX a finales y comienzos del siglo XX. Hay una lógica en torno a cómo va viajando los personajes de ficción del guión, con el contenido, con la forma en cómo el historiador contextualiza. Y hay un cierre magistral de alguien que para mí tiene una relevancia pedagógica y académica increíble, que es la doctora Nidia Areces, mi profesora, quien en su momento aportó con mucha creatividad esta idea de no hacer historia, pero sí hacer grajeas, y que cierra esta colección, este ciclo de aquí mismo, haciendo una lectura panorámica de la colección y el alcance que tiene el contenido de esta colección para interpretar lo que se viene, un siglo complejo, una actualidad con pocas perspectivas de futuro en torno a lo complejo y lo crítico del sistema capitalista, y con líneas abiertas para poder encarar una nueva línea de la colección, siglo XX, poniendo el acento en el presente, en acontecimientos importantes también del sur santafesino con alcance nacional. Un orgullo y una inmensa felicidad para mí por haber sido, en este caso, mero coordinador, compilador y articulador de todas estas extraordinarias investigaciones históricas. 15 años desde el primer tomo, muchos artistas, muchas presentaciones, alumnos, docentes, gente alcanzada por la colección. Darle un cierre a esta etapa va más allá de editar el quinto tomo. ¿O no, José? Bueno, aquí mismo, como se suele decir, ¿no?, es verdad. En este caso, como todo autor que tiene pensado en parte editar un libro, producir un libro, se concibe como un hijo más. El libro ya, y lo que se contiene ya no es de uno, ya es de todos. Se publica y empieza a tener otra trascendencia. Se piensa también ya como recurso, como estrategia para el abordaje de la historia regional en las aulas, como complemento de trabajo y material para el docente.
como lectura y divulgación de la historia para los amantes de la historia y para quienes de pronto a través de la historieta se empiezan a enganchar, a motivar con la importancia del estudio de la historia argentina. Bueno, es para mí una inmensa alegría, una satisfacción inconmensurable, porque también detrás de esta colección hay algo de mi biografía, hay algo de lo que no nos enseñaron, hay algo de lo que no aprendí, hay algo de lo que hay que investigar, hay algo de lo que me desafía en cuanto al conocimiento histórico, hay algo de lo no sabido y hay algo de lo que me parece importante compartir. Es parte de la función del docente, que no enseña solo en el aula, sino también generando condiciones para que el que investiga, para el que sabe, exponga y uno aprenda, ¿no? Es un faro y mojones lumínicos, luminosos, que están dispuestos a reencauzar miradas diversas desde otros lugares, articulando ciencia y arte. Muy feliz en mi vida y agradecido a Loco Rabia y al ámbito y al campo en el cual aquí mismo abierto, ¿no? De conocer dibujantes extraordinarios, guionistas excepcionales en todo el país y América Latina y en este caso a campo de acción para que intervengan historiadores, colegas con excelentes trabajos, que si no fuese por aquí mismo quedarían también en el ostracismo o quedarían en informes académicos complejos que solo muy poca gente puede acceder. Una verdadera ventana abierta para quien produce, investiga y para quien de pronto necesita información y trabajar y enseñar con los contenidos de historia regional. Agradecemos la participación en este episodio a Cine, Tony Ganem, Alejandro Farías y José Hugo Goicoechea. Este fue un programa dedicado a los próximos libros que estarán en comiquerías y librerías, todos de Loco Rabia Editora. Y sí, no bajamos los brazos, porque la historieta, ni sus autores y autoras, ni el público lector los baja. Y nosotros tampoco. Esto fue Loco Rabia Podcast, en una producción de Loco Rabia Editora, con la conducción de Ernesto Parrilla. Seguinos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nuestro sitio web es www.locorabia.com.ar. Muchas gracias por estar del otro lado.